Bueno, primero que todo, buenos días. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la tercera parte del sonido y el oído. Recordemos que estas clases quedan grabadas en la plataforma y la idea es que todos los 11, sin importar el grado que pertenezcan, al curso que pertenezcan, tienen que visualizar esto para que de alguna manera siempre vayamos sincronizados y le demos continuidad a los temas. ¿Listo? Hoy, de manera concreta, vamos a hablar sobre las frecuencias naturales de oscilación y armónicos que se presentan en los tubos sonoros. La clase pasada hablábamos de cómo funcionaba o cómo se comportaban las ondas armónicas en una cuerda. Ya hemos dicho que esa cuerda podíamos calcular primero que todo su velocidad y dependiendo del largo de la cuerda podríamos determinar cuánta longitud de onda cabe. En el caso, por ejemplo, de la cuerda, recordemos que el principal armónico consistía en que cabía medio lambda. Por lo tanto, era normal que cuando yo quería hacer el cálculo de la longitud de onda, perdón, no de la longitud de onda, de la frecuencia, decíamos que la frecuencia era la velocidad sobre lambda, pero en este caso lambda corresponde a 2 veces el largo, ya que cabe solamente una. Habíamos dicho que esta era la primera fundamental y que para las siguientes fundamentales era sencillamente multiplicar la natural de oscilación. ¿Listo? Para el tercer armónico hacíamos exactamente lo mismo y así sucesivamente. En este caso, si por ejemplo esto me hubiese dado con las características físicas 100 Hz, pues es normal que la segunda fundamental va a ser 200 Hz, 300 Hz y así sucesivamente. Hoy vamos a hablar o vamos a entender cómo funcionan los tubos sonoros. En el caso de los tubos sonoros, tenemos que tener en cuenta que los tubos sonoros pueden ser de 2 características. Uno, que pueden ser tubos abiertos y 2, que pueden ser tubos cerrados. ¿Cuál es la diferencia? En un tubo abierto, yo voy a tener sencillamente un tubo donde va a tener abierta la parte de entrada de la onda y abierta la parte de salida de la onda. Para el tubo cerrado, pues voy a tener, en este caso, la parte abierta por donde va a entrar la onda, si no, no habría forma de generar la onda, y voy a tener cerrada el otro extremo. En términos de instrumentos musicales, este sería el principio como funciona una flauta dulce. Ustedes han visto que la flauta dulce, uno sopla, por acá sería donde uno sopla, la boquilla, y esta sería la parte de abajo que ustedes saben que hay un huequito. ¿Listo? Ese sería un tubo abierto. Otro ejemplo puede ser una quena, que es más o menos lo mismo. La diferencia es que no tiene una boquilla, sino tiene como una lengüeta. Una trompeta, un saxofón, ¿sí? Prácticamente cualquier instrumento de viento que tenga en este caso una abertura sería considerado un tubo abierto. ¿Listo? Para los tubos cerrados, pues sería como un tipo de zampoña, que ustedes han visto que los indígenas tienen un montón de, principalmente los indígenas, un montón de tubitos corticos y larguitos y los soplan desde arriba. Eso está cerrado abajo y ese sería un tubo cerrado. ¿Listo? Para que ustedes se den una idea más o menos de cuáles son los instrumentos de los que voy a hablar. ¿Cómo se comportan? Si yo me pongo a analizar la forma de la onda típica que cabe de manera fundamental en cada uno de los tubos, me voy a dar cuenta de la primera característica. Todos van a empezar en un antinodo, ¿correcto? ¿Por qué en un antinodo? Porque como está abierto, la boquilla va a hacer que siempre vaya a empezar la onda con su máxima amplitud. ¿Listo? Pero dependiendo de cómo termine, yo voy a obtener o un nodo o un antinodo. En el caso, por ejemplo, de un tubo abierto, también voy a finalizar con un antinodo. En el caso del tubo cerrado, como no hay, en este caso, una abertura, debe haber un tipo de rebote. ¿Y en dónde va a rebotar? Exactamente en la mitad, y ahí es donde voy a hablar de un nodo. ¿Listo? Entonces, ojo. Primero, hablemos de la forma general de la onda, y después de eso miramos los componentes matemáticos de cada uno para no confundirnos. Entonces, empecemos con el tubo abierto. El tubo abierto, al empezar en antinodo y terminar en antinodo, voy a tener la siguiente forma característica de la onda.
¿Listo? A ver si me quedó bien. Vuelvo a pintarlo más bien. Vendría aquí como antinodo, pasaría por la mitad y luego empezaría de nuevo a subir. ¿Cuánta onda ven ahí? Recuerden que esto puede ser positivo o negativo. Si este es positivo, este tendría que ser negativo o viceversa. Este sería el punto de equilibrio. O sea, ¿cuánta onda cabe ahí? ¿Cuánta onda pinté? Media. ¿Sí? Media. ¿Sí? Me haría falta, claro, ya no la voy a pintar porque estaría por fuera del tubo, la otra mitad. ¿Sí? Que sería en este caso la parte negativa, la parte positiva, la otra parte positiva y la que faltaba de parte negativa. Quiere decir que para un tubo abierto, el largo del tubo va a contener exactamente lambda medios. ¿A quién se parece? A la cuerda, con la diferencia de que la cuerda era nodo y nodo. ¿Sí o no? Si esto es un nodo y esto es un nodo, yo puedo generar ahí un montón de ondas armónicas siempre y cuando empiecen en nodo y terminen en nodo. Por esa razón era que en la cuerda yo podía hablar de media onda y de otra media onda y terminaba en nodo y nodo. En el caso de un tubo también es lambda medios. Pero pregunta, ¿yo puedo tener un armónico de 2 veces la mitad de lambda? Sí. Recordemos que el armónico tiene que ver con los múltiplos de la frecuencia que cabe. Entonces, por ejemplo, esta negrita que pinté acá es la de 100 Hz. Y la azulita sería la de 200. Cabría la de 300, por ejemplo, pintándola de rojo así. Media, media y media. Habrían 3 mitades, por eso es que da 300. Aquí, en un tubo, ya no en una cuerda, sino empezando en antinodo y en antinodo, ¿podría generar una onda completa? Sí, porque como empieza en antinodo, la onda completa también terminaría en antinodo. ¿Cómo sería el dibujito? Sería algo así por el estilo. Empezaría en nodo, sobre la mitad tendría la máxima amplitud y acá completaría la onda completa. Sí, terminaría la onda completa. ¿Listo? En este caso, yo tendría lambda, pero sería la segunda armónica. ¿Puedo hacer 3 fundamentales de lambda medios? Sí, caben sin ningún problema. Miremos, por ejemplo, de color azulito. Tendría en este caso una onda como acá, ¿sí o no? Y la otra media onda terminaría acá. Sí, de pronto el dibujo no me quedó muy bien, pero ahí estaríamos hablando de que las fundamentales y los múltiplos de esas fundamentales, que son las armónicas, se comportan exactamente igual que una cuerda, pero en este caso para un tubo abierto. Entonces es normal que cuando ustedes les digan, listo, yo quiero calcular la frecuencia fundamental de un tubo de cierto largo, yo podría hacer exactamente lo mismo que hacía en la cuerda, pero teniendo en cuenta que, ojo, en la cuerda esta era la velocidad del sonido en la cuerda, ¿correcto? Aquí va a ser la velocidad del sonido ¿en dónde? ¿Y de qué está lleno el tubo? De aire. Esta onda está viajando es en el aire, mientras que esta onda está viajando es por la cuerda. Entonces aquí yo voy a considerar la velocidad del sonido en el aire. Entonces acá la fórmula sigue siendo exactamente la misma. Frecuencia igual a la velocidad sobre lambda. Pero en este caso la frecuencia, que es la primera fundamental, o sea, la frecuencia natural de oscilación, va a ser en este caso la velocidad del sonido en el aire, que ya saben que si uno no especifica temperaturas, se considera como 340 metros por segundo. Y lambda, en este caso, corresponde a ¿quién? Como cabe media onda, sería una completa en 2 veces el largo. 2 veces el largo. ¿Se parece a la de la cuerda? Igualita. Con la diferencia que en la cuerda yo tenía que tener la velocidad del sonido en la cuerda. Y si ustedes se acuerdan, la velocidad del sonido en la cuerda dependía de ¿quién? Del grosor y la masa de la cuerda, ¿sí o no? Hay cuerdas gordas y cuerdas delgaditas. De la templada de la cuerda, ¿sí? Y de esos 2 factores, y del largo, ¿sí? De esos 3 factores. Yo podía, en este caso,
calcular, no, de largo no, porque estoy calculando solo la velocidad, es solamente la tensión y mu. ¿Se acuerdan? La raíz de la tensión sobre mu. Y ahí yo sabía si una cuerda tenía cierta velocidad. Y ya dependiendo del largo yo sabía la frecuencia. Aquí en este caso, depende solamente de quién, de la velocidad del sonido en el gas que esté metido. Como nosotros estamos en el caso humano, hablando de que estamos inmersos es en el aire, pues por eso es que tomo la velocidad del sonido en el aire. Si, ejemplo, usted es un flautista y toca aquí su instrumento musical con el ambiente terrestre, pero lo meten, por ejemplo, como en el capítulo de Los Simpson, en un Zeppelin lleno de helio, ¿podría yo determinar la frecuencia de esa flauta cómo va a sonar? Sí, me tocaría es cambiar ya no la velocidad del sonido en el aire, sino la velocidad del sonido en el helio. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Aquí tengo la ventaja de que el medio es el que me determina la velocidad del sonido para un instrumento musical abierto. ¿Cómo sería el cerrado? En el cerrado, y ojo, una cosita para terminar esto. La segunda fundamental que yo voy a conocer aquí de este instrumento musical es sencillamente multiplicar por 2 la primera, igual que en la cuerda. Si quiero la tercera fundamental, pues multiplico por 3 la primera fundamental. Y si quiero la cuarta fundamental, pues voy a multiplicar la primera por 4 y así sucesivamente. Entonces, ejemplo, de un mismo tubo sonoro, yo puedo sacar un montón de frecuencias. Y eso depende de la cantidad de armónicos que yo pueda generar en un mismo tubo. Y por esa razón es que las flautas dulces, por ejemplo, que tienen más o menos un largo de unos 30 y pico de centímetros, 32 centímetros si no estoy mal, tienen un montón de huequitos. La idea de esos huequitos, ¿cuál será? Que salga hasta ahí la onda, hasta donde yo tenga, en este caso, un hueco abierto. Entonces, ejemplo, el do, que sería en este caso la frecuencia más largotota, o sea, la frecuencia más bajita, ¿sí? O sea, la más larga en longitud de onda, pero más bajita en frecuencia, es cuando yo tapo todos los huequitos. Entonces, toda la onda va a llenar esto. Pero, ejemplo, por aquí hay un hueco. Obligatoriamente estoy forzando a que ahí haya un antinodo. Es como si yo estuviera volviendo más corto el tubo. ¿Sí? Y cuando yo quiero el do, pero el de la frecuencia más alta, solamente es tapando estos 2 huecos, ¿no? ¿Sí? Y queda un tubito muy cortico. Una frecuencia, en este caso muy alta, porque la longitud de onda es muy corta. Entonces, del mismo tubo, yo puedo sacar muchas frecuencias. ¿Sí? Y por eso es la variedad de notas que puede generar un instrumento musical de tubo abierto. ¿Lo vieron tan fácil? Pero el tubo cerrado va a tener ciertas dificultades. Y mire la dificultad. La primera, si empieza en antinodo y debe terminar en nodo, mire solamente el pedacito de onda que yo puedo hacer. Solo la cuarta parte cabe, porque me haría falta la otra mitad de esta, la otra parte de esta para la mitad, y me haría falta la otra cuarta parte y la otra cuarta parte, ¿sí? Para completar una onda completa. Claro, eso me quedó horrible, ¿sí? Eso me quedó horrible, pero la idea sería entender al menos que solamente cabe un cuarto de onda, ¿sí? Y voy a tener ciertas limitantes, póngale cuidado. No es para nada complicado decir que en un tubo cerrado la frecuencia fundamental, la primera, es igual a la velocidad del sonido en el aire sobre 4 veces el largo. Señora. Una pregunta, ¿y si el tubo como está cerrado, entonces cómo se hace para que las ondas salgan? Porque el sonido escapa de todo el tubo, no solamente por la boquita. ¿Sí? Recordemos que hay una cosa que se llama resonancia. Y en el caso de un instrumento, la resonancia de un instrumento hace que la frecuencia del instrumento, sea esta o sea la de una cuerda o sea la que sea, escape por todo el instrumento. ¿Sí? En este caso, toda esta estructura va a oscilar y va a mover el aire del entorno, pero lo va a mover ¿a qué? A una frecuencia natural de oscilación.
Entonces no es que salga el sonido por acá, o que salga por debajo, o que salga por acá, o que salga por los huequitos. No, sale por todo el instrumento. Por esa razón es que los guitarristas, por ejemplo, colocan el micrófono en cualquier parte de la guitarra y funciona, ¿sí? Sino que hay unos que dicen, no, lo colocan es en el huequito, ¿sí? Y es porque ahí es la mayor cantidad de fuga que hay. Por ejemplo, ustedes me escuchan, o sea, ¿mi voz sale de dónde? ¿De por mi boca nomás? ¿No? Por todo el cuerpo, toda mi estructura. Entonces ustedes hagan el ensayo hoy de colocarle su oído en la barriga a su papá y dígale, hable, y usted lo va a escuchar igualito, ¿sí? Pero lo va a escuchar obvio que más pasito, ¿sí? Porque en realidad somos cuerpos resonantes y un instrumento musical es exactamente lo mismo. Entonces, este tubo es cerrado abajo, pero suena, ¿sí? Bueno, por culpa del tapabocas. Pero a veces uno coge la tapita, por ejemplo, del esfero y uno lo hace sonar. ¿Sí? Uno lo hace sonar. Claro, no lo voy a hacer por el tapabocas, pero uno tiene aquí prácticamente una zampoña. ¿Sí? Claro, muy chiquitica la frecuencia. Perdón, muy chiquitica la longitud de onda, muy alta la frecuencia. ¿Sí? Me tocaría coger estos como unos 3 centímetros, tiene esto, o 2. Y ese es el que voy a reemplazar acá en el largo. ¿Y cuánta onda cabe aquí? Solo una cuarta parte. Quiere decir que me hace falta 3/4 partes de la onda, sería una onda larguísima, y por esa razón es que multiplico por 4 el largo. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo que acá. La diferencia es que cabe solamente 1/4 de onda. Pero pilas, porque aquí es donde empieza el chicharrón. ¿Cuál sería la segunda fundamental? ¿Ahí me caben 2 mitades de esas? No, porque si hago que quepa media más, perdón, 1/4 más, o sea media, va a terminar en antinodo, ¿sí? Que sería este dibujito, mírenlo. Este rojo que estoy pintando acá, pero es que aquí está cerrado, ¿sí? Debe terminar en nodo. No, ya no puedo hacer el doble. ¿Sí? Ya no puedo hacer el doble. ¿Me cabe el triple? Por aquí habría 1/4. Por aquí habría media. Y por aquí, uy, la embarré. Y por acá cabría, para terminar en nodo, la otra cuarta parte. Mírenlo ahí. Lambda cuartos, lambda cuartos, lambda cuartos, para un total de 3 veces la fundamental. ¿Sí se pillan? ¿Por qué? Porque obligatoriamente tiene que terminar en nodo. ¿Cabe completa? O sea, las 4/4 partes, no, porque ya al continuar esta, por ejemplo acá, terminaría en antinodo, ya no me sirve, pero sí me caben 5. Entonces la tercera fundamental, ojo acá, va a ser 5 veces la natural. La siguiente fundamental, en este caso la cuarta, va a ser 7 veces la fundamental. Y no voy a tener en este caso múltiplos de la frecuencia. Un ejemplo, parecido al de la cuerda. Supongamos que yo hago aquí mis cálculos, hago el largo y todo el cuento, y me da que la primera fundamental en un tubo abierto primero es de 10 Hz. 10 Hz. Pregunta, ¿escucho 10 Hz? No, recuerden que el oído escucha de 20 para arriba. Sí, de 20 para arriba. Pero ojo, del mismo tubo yo podría sacar 20 Hz. ¿Sí o no? Porque es el doble. Puedo sacar 30 Hz, porque es el triple, y puedo sacar, por ejemplo, 4 Hz, porque es 4 veces más, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y todas las que se me ocurran, las que quepan. Ahí no hay problema con el tubo abierto, una variedad ni la hijuemadre de frecuencias. Pero miren lo que pasa con el tubo cerrado. Supongamos, me dieron 10 Hz acá. ¿Puedo de ese tubo cerrado sacar 20? No, me salen 30. ¿Por qué? Porque esta frecuencia, que corresponde a la cuarta parte de la onda, para que coincida en nodo, tiene que ser el triple. No me cabe una del doble.
Aquí no puedo obtener 40 Hz, como si los podía obtener acá. Aquí tendría en este caso 50 Hz. O puedo obtener 70 Hz. ¿Listo? Sería en este caso los múltiplos para un tubo cerrado, números impares. ¿Listo, muchachos? Esas son las características propias de los tubos sonoros. Hagamos un ejemplo. Yo corto un tubo cerrado de 30 centímetros, ¿correcto? Y soplo por un lado de estos. Me gustaría saber qué frecuencia escucho. Así de fácil. ¿Listo? ¿Cómo? No, sí, no, simplemente qué frecuencia escucho. No, me toca hacer el cálculo. Ojo, estoy en el aire, entonces me toca hacer la cuenta matemática. La frecuencia fundamental, ojo, la fundamental de este tubo va a ser de 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire, dividido entre 4 veces 0.3. ¿Claro por qué hice eso? ¿Es un tubo qué? Cerrado. ¿Cuántas ondas caben? Solo una cuarta parte. Y si yo quiero escucharla completa, tiene que ser 4 veces más larga que la que cabe en el tubito. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que el tubito, que es 30 centímetros, que obvio me toca convertirlo en el Sistema Internacional de Medidas a .3, me da ese resultado. ¿Cuánto da eso? Bueno, según esta vaina, 340 dividido 4 por .3 me da una frecuencia fundamental de 283.3 Hz. ¿Lo vieron? Fácil. Ojo, ¿será que esto es una nota musical? Me toca buscar la tabla. Entonces, por ejemplo, tú, señorita Prada, que tienes la tabla, ¿hay algo que se parezca a esa frecuencia? Yo veo aquí un 277, que sería como un do, no sé ese numerito que es sostenido. Está descalibrado. Me tocaría o alargarlo o acortarlo para que coincida con 277 según esta tabla, para que sea un do sostenido. ¿Sí? Y lo mismo, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un re sostenido, que es de 293, a ver, les hago la pregunta. ¿Lo alargo o lo acorto? Para que sea 290 y... ¿Cuánto fue que oí? 293. Lo hago más cortico, sí señor, muy bien. ¿Sí? Y ojo, yo puedo hacer o el cálculo con el largo para saber la frecuencia, o cojo la frecuencia para saber qué tan largo corto el tubo. Entonces, ejemplo, usted quiere hacerse una zampoña. ¿Qué tiene que hacer? Primero, conocer la tabla de las frecuencias. Y con la tabla de las frecuencias y conociendo la velocidad del sonido en el aire, empezar a cortar tubitos con el largo que coincide con esa frecuencia. ¿Listo? Claro, me tocaría despejarlo. ¿Cómo quedaría despejado? Si la frecuencia fundamental es la velocidad sobre 4 veces el largo, pues el largo va a ser en este caso la velocidad dividido 4 veces la frecuencia que yo necesito, donde esto, la idea es que sea una nota musical. ¿En un tubo siempre va a ser 4? En un tubo cerrado, siempre va a ser 4. Sí, siempre va a ser 4. Ojo, ¿puedo conocer la segunda fundamental de este tubo? Sí. ¿Cuánto sería la segunda fundamental? 3, pero por 283.3. Y ya saben por qué 3, ¿no? Porque no cabe el doble, cabe el triple. ¿Listo? ¿Y esto da? 800. Listo. Del mismo tubo puedo sacar esa armónica. ¿Listo? ¿Lo vieron tan fácil? Pilas. Si este tubo hubiese sido abierto, ¿la fórmula en qué cambia? ¿Sí o no? Si hubiera sido abierto. ¿Y en qué más cambia?
que esto sería el doble. ¿Lo vieron? Hagámoslo en calculadora. ¿Cuánto daría esto? Bueno, ya no dividido en 4 me daría el doble de esto, ¿cierto? 400, no, 500. 566, dejémoslo ahí. 566 Hz. Y el doble, en este caso, de 566 Hz. 1132. Listo. Pero ojo, esto es solo si el tubo es abierto. ¿Listo? ¿Sencillo? Señor. O sea que para abierto siempre va a ser 2 y cerrado 4. Exactamente. Los múltiplos del abierto son 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los que se me ocurran. Los del cerrado son solamente 3, 5, 7, 9, 11, etc. ¿Listo? Impares. Listo. ¿Sencillo? Y siempre va a ser 340. Sí, para el sonido. Ojo, una cosita. Esto es porque no me están especificando la velocidad del sonido. Pero si lo hacen, esto puede cambiar. Recuerden que la velocidad del sonido cambia con la temperatura. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un instrumento calibrado para 340 metros por segundo, que es más o menos 15 grados centígrados, ¿qué pasa si usted va y toca, por ejemplo, allá en el Ártico? Allá es 0 grados, allá sería 331. Y es normal que el instrumento suene ligeramente distinto, ¿sí? Si por ejemplo estamos hablando de estos tubos sonoros, es normal que allá las frecuencias de las notas musicales se van a correr un poquitico, ¿sí? Y en este caso, allá que es más frío, ¿se correrían por encima o por debajo? ¿Sonaría menos frecuencia o más frecuencia? Menos, porque aquí sería menor velocidad. Y ejemplo, se va a tocar al desierto. Y uno dice, no, es que tengo que tocar una flauta en el desierto a mediodía. Pueden haber 50 grados centígrados. Entonces ahí ya me toca calcular esto y va a ser muchísimo más. Entonces va a sonar con más frecuencia esa nota musical. Pero bueno, la mayoría de los instrumentos musicales se tocan en ambientes normales para el ser humano que oscilan los 15 grados, 20 grados por mucho, ¿sí? Entonces estos cálculos se hacen para todos los instrumentos. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahí queda la clasecita de hoy, ¿sí? Entonces vean este videito y ya la próxima vez que nos veamos continuamos con el tema. ¿Listo? Bueno. Listo. Chao, muchachos. A los de la cámara, ¿no? Ustedes no sean abejas.